No hay lugar más alto, Jesús, donde nosotros querramos estar. No hay lugar más alto, Jesús, donde nosotros deseemos venir. Queremos venir a tus pies, a adorarte, a bendecirte, a exaltarte. Queremos acercarnos a ti, hermoso Espíritu Santo, a través de tu palabra en este tiempo de meditación, para preparar este mes y este año con tu visión y tu dirección y tu unción. Por favor, Espíritu Santo, ven y háblanos, 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 Señor. Queremos humillar nuestro corazón delante de tu presencia, delante de tu altar, delante de tu verdad. Venimos ante ti sabiendo que por la obra de Jesús tenemos libre acceso al trono de gracia, al trono de honra. Allí donde estás tú, Jesús, puedo venir a adorarte, a bendecirte, a cantarte, a glorificarte, a darte gloria, honra y honor. Porque solo tú eres bueno, Jesús, porque solo tú mereces toda la honra, toda la adoración, Espíritu Santo. Gracias por permitirme este tiempo, gracias por permitirnos este momento, Señor, para venir a aprender de tu palabra. Quiero, Espíritu Santo, necesito y deseo acercarme. Mi alma, mi corazón, todo mi ser desea, anhela. Aunque mi carne no quiera, Señor, yo sé que en el Espíritu, papá, mi corazón está dispuesto para ti. Y aunque el cansancio, la fatiga, las preocupaciones quieran venir, yo dispongo todo mi ser y este tiempo para acercarme a través de tu palabra a la verdad. Por favor, Espíritu Santo, edifícame, háblame, guíame en tu palabra, a honrar a Jesús, a obedecer a Papito Dios, a guiar, Señor Dios, mi caminar por lo que tu palabra diga, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por tu bendición para todos y cada uno de nosotros en este día 5 de enero. Gracias porque tu bondad y tu fidelidad es grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos acercarnos a través de la palabra de Dios a conocer un poco más sus planes para nosotros en este tiempo de inicio de año. Y verdaderamente aquí como iglesia del Center City España queremos usar más estos medios de comunicación que han sido usados para muchas cosas, pero también sabemos que teniendo fe y desafiándonos, pueden ser usados para llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Esta noche, pues bienvenidos a los que están aquí siguiéndonos en este momento. Son unos minutos que queremos apartar y sembrar para el Señor en el nombre de Jesús. Porque el otro día me llegó un email con el recorrido de kilómetros que había hecho durante todo el 2021. Al otro día me llegó un email con el recorrido de versículos o capítulos que había leído en la aplicación YouVersion de la Biblia. Y yo dije, tiene que haber por ahí algún sistema que diga cuántas horas estuve metido en Instagram o cuántas horas estuve metido en Facebook, y seguramente lo hay. Y yo pues meditaba en eso y decía, ¿y cuántas horas pasé del 2021 buscando, adorando, honrando, leyendo y profundizando en la palabra de Dios? Y verdaderamente que es un desafío, porque hubo una persona muy del común, digámoslo así, que lo entendió, y fue el rey David. Y el rey David dice el Salmo que él le pedía al Señor estar en su presencia y estar en su templo de una forma y una manera espiritual, evidentemente inquiriendo en su santo templo, metido allí buscando la presencia de Dios, conociendo esos secretos que solo Dios revela al corazón, que solo Dios revela en intimidad, ¿no? Así como Jesús dice, vaya, ore de puertas cerradas y mi Padre en lo secreto te va a revelar cosas en lo secreto y las va a manifestar en público. Entonces hay muchas riquezas, hay mucho verdaderamente en la presencia de Papá Dios, y no tenemos que tener miedo de acercarnos y de identificarnos. Una de las cosas que yo sé que el Espíritu Santo va a hacer este año es restaurar nuestra fe, restaurar nuestra identidad como cristianos, como creyentes, como que somos una de esas colchas viejas, esas cobijas viejas, retazos. Como que la fe cristiana es un pedazo de esto, un pedazo de los ortodoxos, un pedazo de los católicos, un pedazo de los católicos romanos, un pedazo de los católicos marianos, un pedazo de los protestantes, de los evangelistas, de los evangélicos, de los bautistas, de los arminianos, de los calvinistas, en fin, tantas bautistas del sur, bautistas del norte, como que tantos pedazos de fe.
y ahí salimos nosotros, como en un mix, como en una licuadora de fe. No, nosotros en Cristo Jesús no somos una sopa de letras de fe. Eso no lo somos, porque la palabra de Dios dice que somos pueblo que ha sido rescatado, salvado, redimido, restaurado por Dios, por Cristo Jesús. Entonces yo les quiero invitar a que nos acerquemos en estos minutos a meditar en un capítulo que está en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2 nos regala un mensaje sencillo, así como dice el dicho que hay por ahí, sencillito, así nomás, ¿no? Sencillito, pero lleno de la riqueza de Dios a través de la palabra. No hay nada más fuerte y poderoso que edifique el corazón que la palabra de Dios. Una charla motivacional motiva, pero ir a la palabra de Dios edifica sobre el fundamento que es Cristo. No se nos puede olvidar eso, ¿no? El Cristo es el único y verdadero fundamento de nuestra fe. Así que en este año del Espíritu Santo, la restauración y la unanimidad en nuestro ministerio, vamos a dejar que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, que Dios en su amor y su gracia, edifiquen y reedifiquen, construyan, reparen, renueven, restauren todo lo que tiene que ser con nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Ya? Hay una canción de un tocayo que es Rubén Blades y dice, familia es familia y cariño es cariño, ¿no? Es muy bonita esa canción. Dice, poco importa lo que han hecho, familia es familia. Yo creo que Dios cuando nos ve a nosotros, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que hemos reconocido que solo en Él hay perdón de pecados, que solo en Él hay salvación, Él no nos hace, Él no nos rechaza, Él no nos dice, es que tú eres de tal origen, es que tú vienes de tal país. No, Él nos acepta, y Efesios dice, y Filipenses dice que Él nos acepta. ¿Ya? Efesios, si no estoy mal, es Efesios que dice, nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya? Él nos acepta. Pero Él no nos acepta y nos deja a nosotros llenos de cicatrices y llenos de parches. De hecho, Jesucristo habla de ese odre nuevo que recibe un vino nuevo. Nosotros no somos el remiendo, nosotros no somos el parche, no, nosotros somos hechos nuevas criaturas. Dice Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así me tengo que ver yo, como Cristo me ve a mí, y tengo que escuchar lo que Cristo dice de mí y tiene para mí a través de su palabra. ¿Cómo me ve Dios a mí? Según los años que tengas, el sistema laboral no te mira de la misma forma si tienes 20 años o si tienes 40 y estás buscando trabajo. Y si tienes 50 y estás buscando trabajo, o 60, el mercado laboral no te va a mirar con los mismos ojos. Y puedes ser muy capacitado, pero resulta que Dios, ante sus ojos, Él nos ve con su mismo amor y su misma misericordia y gracia, y espera que nosotros respondamos a esa gracia que Él ofrece en Cristo Jesús, con obediencia a su palabra, con arrepentimiento, con una vida íntegra para Él. El mundo no nos mira igual si tenemos dinero o no. Mire usted las personas que son adineradas y famosas, los tratamientos de favor que tienen en la sociedad. Es que es fulano de tal, tiene tal apellido. Ya son los dueños de tal empresa. No es lo mismo venir al hospital que venir a la clínica privada. No es lo mismo en las horas que pasas en urgencias cuando vas por algún dolor a aquel millonario que va a su clínica y casi que inmediatamente lo operan. El mundo es injusto, mira con desigualdad total, y nosotros como cristianos y como creyentes en Cristo Jesús y su palabra no podemos venir a vernos ahora como el mundo nos ve. Tenemos que vernos que es como Cristo nos ve. Tenemos que ver el hogar como Cristo ve el hogar. Tenemos que ver la educación de los hijos como Cristo ve la educación de los hijos. Tenemos que ver el amor hacia el cónyuge, el esposo, la esposa, como Dios dice que amemos, como Cristo dice que amemos, como el Espíritu quiere que amemos. ¿Ya? Romanos dice un amor sin fingimiento. Cuando Pablo le está hablando a los romanos y habla de esa situación que se presentó allí, les dice un amor que sea sin fingimiento. Qué triste que en tu hogar, siendo cristianos, el amor sea falso. Eso sería verdaderamente un desastre. ¿Ya? Que tu amor por tu esposo, tu amor por tu esposa, por tus hijos sea un amor falso. ¡Wow!
bueno, pero yo vivo en una iglesia muy importante. Tú puedes ir a la iglesia más importante, más llena de gente, con más años sobre la faz de la tierra. Espectacular, pero si lo que tú estás haciendo, en donde tú te congregas o donde te están diciendo la palabra, no se refleja en tu estilo de vida, estás perdiendo el año. No estamos haciendo nada. Y mira la que Tito, los invito a que nos acerquemos a la epístola de Tito, que Pablo le escribe a su discípulo Tito en el capítulo 2. Son 15 versículos para saborear, ¿no? Son 15 versículos sencillos. Y luego, si nos da el tiempo, nos acercamos al capítulo 3, un par de versículos bien interesantes. Dice Tito 2, verso 1. Pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. O sea, de entrada Pablo le dice a Tito, no te compliques con enredarte en fábulas, en que si eran 3 reyes, en que si eran reyes, en que si eran magos, en que si venían en camello o en caballo, en que, lo digo porque se celebra en algunas partes esta fiesta de los reyes, ¿no? Le dice Pablo a Tito, no te preocupes, habla lo que dice la sana doctrina. Nadie es dueño de la sana doctrina, solo Dios, ¿ya? Nadie puede decir, es que nosotros sí tenemos la sana doctrina, solo Dios, y por su amor y su misericordia nos la dejó aquí en su palabra. Entonces vamos a la palabra y vamos a leer directamente estos 15 versículos. Dice el verso 2 de Tito, capítulo 2. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 2, que los ancianos sean sobrios, wow, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2:2 dice que los ancianos, no está hablando de los viejitos, sino de los mayores en la iglesia, de los que han recorrido ya algunos años, de los que vieron los inicios de los ministerios, de los que fueron a evangelizar cuando eran 2, 3 personas en el ministerio, solo con el líder de turno, con el pastor de turno, y ahora la iglesia ha crecido. Esos que han visto esos procesos tan largos, Dios les dice directamente, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia, serios, prudentes, sobrios. ¿Y por qué será que Pablo le dice a Tito, un joven misionero, le dice que los más viejos en la iglesia tengan estas características? Porque desafortunadamente, tanto en la época como cuando le tocó al apóstol Pablo encaminar a Tito, se veía lo que se ve hoy en día, que son esos antiguos discípulos, viejos discípulos, que han caído en la trampa del diablo de creer que porque son muy viejos en el ministerio, no viejos en edad, que de todas formas es una honra tener canas y honro y respeto a los mayores en todo caso, ¿ya? Han caído en esa trampa de creer que porque llevan muchos años en el ministerio, ya tienen todo aprendido y no tienen nada nuevo que aprender del Señor o del nuevo misionero o del pastor que los está atendiendo ahora. Y Pablo le dice a esta gente, Dios le dice a esta gente por la carta de Pablo, que espera que ellos sean sobrios, que espera que ellos sean serios, que espera que ellos sean prudentes. Y qué fuerte que a un anciano se le tenga que decir, esperamos que esté sano en la fe. Y si Pablo o Dios directamente, hablándole a Tito, le dice esto, es porque hay gente en los ministerios que aunque está en los ministerios, su fe no está sana. ¿Cómo empezaste el año? ¿Tu fe empezó sana o contaminada o con algún virus o enferma? ¿O viene arrastrando ya cadenas de enfermedad de muchos, una fe enferma? Si tú tienes el don de sanidad y vas a orar por un enfermo, pero tu fe está enferma, ¿se sanará aquel enfermo? Entonces, sanos en la fe, dice Tito 2:2, sanos en el amor. Si Dios dice que debemos estar sanos en el amor, es porque el amor se nos enferma. Éfeso fue la iglesia del avivamiento. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, y en el libro del Apocalipsis, se nos habla ampliamente de esta iglesia. Éfeso fue la iglesia del avivamiento. Éfeso fue la iglesia que vio en vivo y en directo conversión de mucha gente por la predicación del evangelio a través de los apóstoles.
conversiones en masa, renunciaron a las estatuillas de adoración que tenían con la divinidad esta Diana de los Efesios. Pero en el Apocalipsis, en el capítulo 2, Jesús le dice a Juan el apóstol, la iglesia de Éfeso se enfermó con el amor. La iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Por eso Pablo aquí le está diciendo en su carta a su discípulo Tito que los ancianos sean sanos en la fe, sanos en el amor. Y ahorita termina diciendo sanos en la paciencia. Sanos en la paciencia. Ay, Dios mío, a los esposos, ¿será que nos tiene Dios que sanar en la paciencia para esperar a la esposa? ¿Será que tenemos que aprender, no solamente los esposos, sino también las esposas, cuando le piden un favor al esposo y el esposo no lo hace ahí mismo? ¿Será que todos tenemos que ser sanos en la paciencia? Verso 3. Luego le habla ya a las mayores, a las mujeres, a las ancianas, que asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire la honra que Dios le quiere dar a estas mujeres que llevan años en el ministerio. No dice eso del anciano, no dice eso del varón, dice eso de la mujer, de la maestra del bien. ¡Qué honra! Que una mujer que lleva años en el ministerio, puede que no sea la líder, puede que no sea la responsable de ningún otro ministerio, pero es un pilar en ese ministerio, como dice la Biblia, una maestra del bien. Que llega a cualquier discípulo al distrito o a la iglesia y tiene una necesidad tremenda y el pastor no está o la persona que lo está discipulando no está, pero tiene la confianza de pedirle consejo a esta mujer porque es una mujer prudente, es una mujer elegante, a pesar de, es una mujer llena de sabiduría del Señor, maestra del bien. Que enseña, dice el verso 4, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseña a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de sus casas, buenas, que enseñan a que se sujeten a sus maridos, para que la palabra de Dios nunca sea blasfemada. Ay, pero esta señora ya es viuda. Sí, pero no es la condición, es la unción la que la hace maestra. Ay, pero es que sus hijos se fueron, es que sus hijos no quieren saber nada de la fe. Sí, pero esa mujer está ahí en la iglesia, es una anciana en la iglesia, fiel a la casa del Señor, fiel a la palabra, no a la gente. Usted y yo tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. La palabra fidelidad se ha manipulado mucho y desafortunadamente la manosean demasiado. En fin, sigamos. Dice el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Los ancianos tienen que ser prudentes, las ancianas tienen que ser prudentes, las mujeres jóvenes tienen que ser prudentes y ahorita los jóvenes tienen que ser prudentes. Es que los jóvenes todos son imprudentes, sí, pero es que aquí nos está hablando desde el verso 2 que los ancianos sean sobrios y que sean prudentes. En el verso 5, que sean prudentes, estas mujeres también que sean prudentes. A los jóvenes también que sean prudentes. ¿De qué prudencia le estaba advirtiendo Pablo a Tito? Pues resulta que Tito fue puesto como misionero en varias localidades y se enfrentó con gente que tenía mucho conocimiento porque el conocimiento de los griegos había invadido la zona. Los romanos también llegaron con su posición, los fariseos, los saduceos, los escribas. Entonces era la competencia de quién sabía más. Entonces, pues, de esta prudencia de no venir a alborotar avisperos, de no venirse a meter en temas que no vale la pena nombrar. Y si usted se lee el capítulo 1 de Tito, usted lo va a encontrar en el versículo 15 y 16 de Tito capítulo 1, Pablo le dice a Tito, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. A esta prudencia era la que Pablo estaba advirtiéndole a Tito que le enseñara a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres y a los jóvenes. Seamos prudentes.
No nos jactemos de decir, sí, yo soy cristiano, tengo vida eterna, el diablo no puede nada contra mí, la tentación fue vencida en la cruz, porque te pones a alardear, a sacar pecho de que eres muy espiritual y la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, le dice a sus discípulos, los fariseos dicen, pero no hacen. Le hace Mateo capítulo 23. Y dicen los primeros versículos, no se preocupen de estos fariseos, dicen mucho y hacen poco, casi que nada. Y aquí Pablo le está diciendo a Tito que le enseña a toda la gente de la iglesia a ser prudentes. Ser prudente no quiere decir tampoco me voy a opacar, no, porque entonces ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a representar los intereses de Cristo aquí en la tierra si somos embajadores en el nombre de Cristo? Dice, sea prudente. Sí, es que me tocó emborracharme porque es que estábamos todos en la tomadera esa. No, sea prudente. Sepa decir sí, sepa decir no. Se van a meter con tu fe, se van a meter con tu credo, se van a meter con tu partido político, sé prudente. Hay conversaciones en las cuales no vale la pena darle más riendas porque va a ser un poco, va a terminar mal y el nombre de Cristo va a terminar por el piso, ¿ya? Enséñale a estos jóvenes a que sean prudentes. Verso 6, un solo versículo para los jóvenes. Y luego le dice a él, como pastor y misionero joven, verso 7, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Wow. Josué, capítulo 24, él está diciendo al pueblo, en Josué capítulo 24, que hay que servir a Jehová, que hay que servir a Dios. Y les dice, pero hay que servir a Dios en integridad y en verdad. Y luego les da la famosa frase en Josué y les dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor con esas características, en integridad y en verdad. Y ahora, pasados algunos siglos, está aquí Pablo diciéndole a Tito, tú tienes que vivir una vida íntegra. Y para nosotros también, evidentemente. ¿Cómo o cuánto vas a vivir en integridad este año? Un desafío para todos. Necesitamos demasiada prudencia. La integridad en mis pensamientos. En los juicios. Una cosa es opinar y otra cosa es juzgar. Una cosa es aportar una idea y otra cosa es criticar directamente. Una cosa es venir y meterme en una conversación y otra cosa es imponer un pensamiento muy mío. Dios quiere y nos pide a todos que seamos prudentes, pero nos dice aquí también que hagamos algo todavía más y es que vivamos en integridad. Y le dice Pablo a Tito, tú, preséntate como ejemplo en buenas obras. Sí, pero es que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es verdad. Pero la salvación, la nueva vida en Cristo, se evidencia por las obras que tú manifiestas con tu vida. Pablo dice en otra de las epístolas, el que hurtaba, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje. El que mentía, pues que no mienta más, que diga la verdad. En fin, nuestra salvación se evidencia porque damos evidencia de ella. ¿Cómo? Con lo que vivimos, ¿ya? Con la honradez, con la puntualidad, con la sinceridad, con la transparencia, con cero chisme. Una de las cosas que Dios también quiere que nosotros aprendamos a manejar es integridad en la palabra, integridad en el sí y amén, no en el sí y de pronto, ¿ya? Porque fácil es decir sí, es que si Dios quiere. Dice, preséntate tú, dice Pablo a este varón, le dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad. ¿Y por qué? Porque Tito podía pararse a enseñar y tener muy buenos sermones, pero si su estilo de vida no va de acuerdo, si tú vas donde donde un profesor de fitness, estos que hacen dietas, a los que trabajan mucho en enero, ¿no? Porque todos llegamos gordos en enero.
Y resulta que el que tiene el mejor gimnasio y el que tiene la mejor dieta para adelgazar es un gordote, panzón, así, esas piernas llenas de varices. ¿Tú le vas a creer? Dice, pero caramba, este hombre me habla de una dieta y él todo gordo, todo enfermo, todo reventado. Pues no creo, ¿ya? Pues Pablo le dice, en tu enseñanza, Tito, en tu enseñanza, tienes que llevarla lleno de integridad, seriedad. Mire, la seriedad no es un sinónimo de amargura. Entonces, los serios son así. Es que ellos son serios, ¿no? La seriedad implica la responsabilidad. Caramba, si tú das una cita a una persona y tú llegas tarde, tú no estás siendo serio. Ayer me pasó. Tenía que estar a las 7 en un lugar y no llegué. Y no fui serio. Entonces el discípulo puede decir, caramba, mi pastor llegó tarde. Si no lo llamo yo ni me llama. Tiene todo el derecho de decirlo. Dios nos pide a nosotros seriedad. Lo que no tenían los fariseos, lo que no tenían los griegos, lo que no tenían los romanos, lo que no tenían todos los grupos y las etnias alrededor de Jerusalén y en Jerusalén. ¿Usted cree que había seriedad cuando los cambistas estaban vendiendo tórtolas y monedas en la explanada del templo, cuando iban a celebrar las fiestas y iban a ofrecer sacrificio, ellos felices haciéndose el agosto con las finanzas? Eso no era una fe seria, eso era un negocio. Y llegó Jesús y los sacó enojadísimo. Váyanse de aquí, han convertido la casa de mi padre en una plaza de mercado. ¿Qué seriedad es esta? Los sacerdotes se vendían a los romanos, los levitas se vendían. ¿Qué seriedad había con los hijos de Elí, que fornicaban con las mujeres del pueblo de Israel? Ofni y Fines estaban vestidos de sacerdotes, pero no había seriedad en ellos. Se burlaban, se robaban las carnes que traían para el holocausto, para la ofrenda mecida, la ofrenda quemada, las primicias, las gavillas, todo. No había seriedad. Entonces esta seriedad no significa amargura. Seriedad no es, ay, mi pastor es más chévere, él se ríe, es una bacanería. No, no es eso. Gloria a Dios por el gozo que Él nos da. Gloria a Dios por eso. Pero lo que es seriedad es, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer para el Señor, como dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Seriedad en entender el llamado de un discípulo. Tú nunca ves a Ananías estar reclamándole, vea, es que ese Pablo fui yo el que oré por él. Ustedes los romanos tienen iglesia porque yo oré por Pablo. Tú nunca ves a Ananías reclamando ministerio, tú nunca ves a Ananías reclamando que le den... que lo feliciten porque él fue y oró por Pablo. Ananías entendió el llamado que tenía Pablo, oró por él y Ananías siguió su camino. Y Pablo siguió el de él. Y ningún problema. Seriedad. Seriedad en el manejo de tus finanzas. Seriedad en el manejo de tu salud. Seriedad en el manejo de la información que tú tienes. La información de tu empresa si trabajas con otras personas. Seriedad con tus amigos. Amigos que no son creyentes, pero no quieren venir a la iglesia, pero te piden consejo. Seriedad en lo que tú manejas, cómo lo manejas. No amargura, no es lo mismo. Hay que renovar los conceptos, hay que resignificar la palabra seriedad. Dice aquí, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, dice el verso 8. Palabra sana e irreprochable. Aquí yo me estoy jugando y nosotros nos jugamos el pellejo con cada predicación que ponemos acá en las redes sociales. Evalúenla. Si nos estamos inventando algo, por favor, corríjanos. Pero no podemos ser ni caer en la complicidad de los errores. El que se equivoca voluntariamente no se está equivocando, está haciendo fraude, está cometiendo fraude. Aquí nosotros no podemos tomar la palabra de Dios y venir a acomodarla a nuestro estilo. Eso no sería nada serio y no sería para glorificar al Señor. Dice el verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, o sea, a los trabajadores. Aquí Pablo reparte para todo el mundo. No defraudando, verso 10 de Tito 2, para los que están siguiendo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mira, hasta como trabajador, estoy llamado a ser de testimonio. Pero es que ese patrón es muy injusto. Es que esa empresa son unos tacaños.
Tú como trabajador, como empleado, estás llamado a adornar la doctrina con tu estilo de vida. Entonces, si ellos roban, tú vas a robar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué Dios tienes? Si ellos mienten, tú vas a mentir. Si ellos llegan tarde, tú vas a llegar tarde. Si ellos roban material de la empresa y se lo llevan para la casa, eso es anatema. Te está llevando maldición a tu casa, caramba. Y luego te preguntas qué pasa lo que pasa en tu casa. Pues tú mismo traes maldición a tu casa. Yo como empleado, como trabajador. Dice la palabra de Dios, no defraudando, Tito 2:10, sino mostrándote fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Quién lo vivió? José en Egipto. ¿Se acuerdan de José en Egipto? En la casa de Potifar. En la casa de Potifar ese hombre se convirtió en el mayordomo. Llegó a la cárcel y se convirtió en el mayordomo de la cárcel. Llegó a los pies de Faraón y se convirtió en el número 2 de todo el imperio de Egipto. Porque con su estilo de vida adornaba la doctrina. Era una joya en esa cadena de que era la doctrina de la salvación. Es que tú eres una joya o un clavo. Eres una joya o un clavo. ¿Adornas o punzas? ¿Qué soy? ¿Y cómo lo voy a vivir? Evidentemente, yo me acuerdo que una vez en Francia, hace muchos años, viví un tiempo en Francia y trabajaba y estudiaba, yo no tenía documentos, y un amigo tenía que hacer un hueco como una cava para los vinos, ¿cómo se llama eso? Una cava, así, un sótano, un hueco muy grande en tierra, y pues había que trabajar con pica y pala. Eso fue hace 20 años. Me acuerdo muy bien porque acababan de salir los billetes de euro y tenían que pagarme a mí 100 euros, a él le tenían que pagar un poco más. Y pues el dueño de la casa, trabajamos un par de días allá, era solamente hacer pica y pala, hacer un hueco bastante hondo, unos 3 metros por 2 metros de largo, ya no me acuerdo cuánto de ancho. Y estuvimos todos los días haciendo eso y cuando nos vino a pagar, nos pagó, pero los billetes eran tan nuevos que se pegaban. Fue hace 20 años salieron los billetes de euro y en lugar de darme 100 euros, me dio 200 euros. Y en lugar a mi amigo de darle 300 euros, creo que le dio 500. Nos vestimos, nos fuimos y llegamos a la cafetería de la esquina y empezamos a contar el dinero. Y claro, digo, pero me dio más dinero a mí. Y él también dice, a mí también me dio más dinero. Y yo le dije, es que mira, están tan nuevos que estaban pegados completamente, ¿no? Yo le dije, devolvámonos. Y él me dice, no nos devolvemos. Vámonos, ya perdió. Quedémonos con esta plata. Y el bandido me dice, mire Dios cómo nos bendijo. Él sabía que yo era cristiano, que yo estaba yendo a la iglesia. Y entonces le digo yo, no, devolvámonos, porque él sabe quiénes somos, emigrantes sin documentos, y nos vamos a meter en problemas. Yo le insistí, nos devolvimos. Bueno, nos devolvimos, el hombre muy agradecido, evidentemente recibió el dinero. Quedamos bien con el hombre, nos fuimos. Al otro día, el hombre furioso, llamó que nosotros lo habíamos robado, que nos iba a demandar a la policía. Y claro, pues uno sin documentos en esa época, demandar a la policía eran palabras mayores. Y este amigo me llama todavía más furioso. Me recordó mi mamá tantas veces con todo lo que me dijo. Y yo le dije, mire, yo creo que el Señor en otro lugar le pasó lo mismo. Pagó y pagó más de la cuenta, pero esas personas no fueron honestas con él. En cambio nosotros sí. Vamos a darle la cara. Vamos y démosle la cara. Que si él tiene algo que reclamarnos a nosotros, lo arreglamos sanamente. Mire, para la gloria de Dios, no hubo que ir, no hubo que pelear. ¿Ya? Tu estilo de vida tiene que reflejar. No llames bendición lo que es ganado con robo. No llames bendición como el discípulo que me dijo un día, uy, es que hoy recibí un dinero de un amigo narcotraficante. No, eso no es bendición. ¿Ya? Dinero de muerte es muerte, eso es maldición. No llames bendición lo que el diablo te da. El diablo no bendice, el diablo maldice. Así sean miles de euros. Así sea un partido, un hombre muy guapo, muy hermoso, pero no está convertido. Yugo desigual, no agrada al Señor. Entonces, tu estilo de vida debe reflejarlo. Lo que tú y yo creemos. Por eso me encanta esta carta y se las quería compartir este pedacito. Dice, no defraudando, dice el verso 10,
sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor. Wow. ¿Eres una joya que adorna o eres un clavo que punza? Pregunta, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ojo, aguardando, dice aquí, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, oiga bien, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y termina diciendo, nadie te menosprecie. ¿Quién puede venir a aplicarle con el látigo de la indiferencia, con el rechazo a un hijo de Dios que está honrando a su Padre? Nadie. ¿Por qué sufres y por qué te duele el desprecio de los demás? Porque tienes la mirada puesta en los demás y no en el Señor. Sí, vivimos en medio de la sociedad, tenemos afectos, sentimientos, los tenemos. Ya algunos los expresan más de una forma, de otra. Pero tu amor está centrado en Dios. La indiferencia, el desprecio, el menosprecio con el cual el enemigo te quiere atacar a través de los seres que tiene alrededor tuyo, de las personas cercanas, ya no te va a doler. ¿Por qué? Porque tú tienes la mirada puesta en el Señor. Más bien tú tienes misericordia de aquel que es indiferente, que le cuesta por orgullo reconocer y ver en ti la bendición de Dios, la presencia de Dios en tu vida, que sabe que en el mundo lo único que va a hallar es aflicción, pero también esa persona sabe de ti que tú en el mundo vas a hallar victoria, aunque pases aflicción, porque Jesucristo dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El que no está con Cristo solo encuentra aflicción. Tú y yo encontramos aflicción, pero encontramos la victoria de Cristo, porque Él mismo lo profetizó y lo dijo. El mismo barco, la misma tormenta. Solo que si ese barco se hunde, Cristo viene caminando sobre el agua y me levanta como levantó a Pedro. Pero si ese mismo barco se hunde y esa otra persona no está con Cristo, yo la veo grave. Entonces tú y yo estamos llamados a no estar, me dijo, no me dijo, es que mi esposa ya no me da besos como antes, es que mis hijos ya no me dan regalos como antes, con cara de pobrecito, con cara de angustia, con cara de depresión. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Ay, el discípulo ya no me dice líder, ahora me llama con nombre y apellido. Ese nombre lo escogió mi papá Dios para mí a través de mis padres. ¿Ya? Es que el discípulo, yo ya no le agrado el discípulo. Yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Y quiero demostrar con mi estilo de vida lo que dice su palabra. Quiero adornar la doctrina con mi estilo de vida. No ser un clavo, ser una joya para esa cadena, como dice aquí. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces es algo tremendo lo que se viene a continuación. Porque usted y yo podemos vivir una vida donde no estamos pendientes de que si nos dicen, de que si nos quieren. Mire, moda que se vista de seda, mona se queda. El emigrante siempre va a ser migrante. Aunque hable el idioma, coma como los nativos, festeje como los nativos, hable como los nativos. Siempre vamos a hacer lo que somos en Cristo. Pero qué bendición, le decía yo a mi esposa el otro día, aquí está detrás de cámaras con mi hija. Qué bendición tenemos nosotros de haber conocido dos culturas, la cultura francófona, con su estilo, sus formas, sus maneras, ¿ya? Y la cultura latina que traemos. Y ahorita estamos descubriendo esa cultura aquí en Madrid donde vivimos, sus gustos, sus estilos, sus maneras. Qué bendición poder encajar en todas sin perder nuestra esencia, ¿ya? Sin perder lo que somos en Cristo, porque a mí Dios me ama como soy. Y me amó y me aceptó en Cristo. Pero eso sí, ahorita me dice, yo quiero que tú tengas una vida
que refleje a mi Hijo Jesucristo. Yo quiero que en tu trabajo tú reflejes a Jesucristo. Yo quiero que en tus estudios no seas un mediocre perezoso que tiene que hacer trampa para ganar exámenes. Yo quiero que en tu trabajo tú seas un excelente trabajador, esforzado y valiente, que gane los contratos, que gane los aumentos de salario sin tener que vender tu cuerpo, sin tener que ser mentiroso, sin tener que hacer trampa. Yo quiero que en el hogar tú honres a tu esposa, que el adulterio no se te pase ni por la mente ni por ninguna área de tu vida, que honres a tu esposo, que honres a tu esposa. Quiero que mi evangelio se viva en tu estilo de vida, aunque tu vida quede desaparecida. Pero Dios es tan fiel que no nos va a desaparecer. Porque si no, entonces Dios hubiera hecho clones y hubiera clonado a Abel, ¿ya? Y no hubiera clonado a Caín. Tanta maldad. Hubiera clonado al rey David, que ese sí alaba a Dios, y no a los que no sabemos cantar y cantamos tan feo. Hubiera clonado a un solo pastor que predica con mucha elocuencia para que tú no te preocupes porque ese pastor sí tiene elocuencia y el tuyo no tiene elocuencia. No, Dios no tiene clones, Dios tiene hijos y a cada hijo quiere y nos pide que reflejemos el evangelio. Es como en una casa que hay 3 hijos y usted dice, es que hay un hijo preferido. No, no hay hijos preferidos, hay hijos que se acercan más al Padre. Entonces usted y yo tenemos que ser esos hijos que por el testimonio de Jesucristo nos acercamos más al Padre. Acérquese al Padre. Acérquese al Padre, acérquese a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Acérquese al Padre. Nadie te menosprecie. Yo no necesito los favores de los hombres. Si tú tienes el favor del cielo, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a llorar porque subes una foto y nadie le da me gusta. ¿Qué vas a hacer? Tienes a Dios. Tienes al Espíritu Santo, tienes la gracia de Jesucristo, tienes las palabras escritas, las profecías escritas en su palabra, tienes millones de ángeles a tu favor, tienes la armadura de Dios, tienes la unción, tienes la gracia, tienes la misericordia, tienes el perdón, tienes la salvación y vas a llorar porque te menosprecian. Si la Biblia dice, nadie te menosprecie. Deje de creerse el pobrecito. Deje de creerse pobrecito. ¿De qué le sirve a los narcotraficantes mexicanos? Ustedes no han visto las series de los narcotraficantes mexicanos que tienen unas tumbas que parecen mansiones. ¿De qué le sirve a los narcotraficantes mandar a construir una tumba al estilo faraón si eso no lo va a sacar del infierno? Si eso no le perdona sus pecados. Nada sirve. Mire lo que dice Tito capítulo 3 para que terminemos y oremos. Tito capítulo 3, en el verso 4 y 5, espectacular este versículo, con este terminé yo el año, el 2021, y dije, si con esto termino el 2021, que se venga el 2022, porque Dios está con nosotros, a nosotros de estar con Él, en su palabra, ¿no? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, estoy en Tito 3, verso 4, dice el 5, nos salvó no por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo que nosotros hicimos nos salvó, sino por su misericordia. Él tuvo misericordia, Él no tuvo pesar de nosotros, Él tuvo misericordia y envió a su Hijo. Y dice aquí, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, dice acá, el 6, en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para los que dicen que el Espíritu Santo no fue enviado por Jesucristo, pues yo no sé qué entienden acá, verso 6. Dios derramó su Santo Espíritu abundantemente por la obra de Jesucristo en nosotros. Romanos 5:5 dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Si te sientes menospreciado, es porque tú no conoces el amor de Papá Dios. Y estás en peligro, porque Dios es amor. El amor de Papá Dios no es que tu iglesia esté a favor de tu pecado. El amor de Papá Dios no es que la iglesia esté a favor de tu estilo y manera de dirigir la iglesia, si eres líder o pastor. Entonces tus gustos tienen que ser los gustos de la iglesia.
y tu estilo tiene que ser el estilo de la iglesia. No. No. Conocer el amor de Dios, es decir, ni la muerte me va a detener, porque Dios me da vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como me da ese regalo, ese don, ahora aquí yo voy a hallar una vida que lo honre a Él. Que lo honre a Él. No, yo me voy a involucrar en el ministerio dependiendo si lo que dice el pastor o la pastora me gusta a mí y está a favor mío. Yo voy a servir a Dios. No, no sea mediocre. No sea mediocre. Las iglesias están estancadas por la cantidad de mediocres que hay. Las iglesias no se multiplican por la cantidad de fariseos que hay. Las iglesias no se multiplican por la cantidad de falsos discípulos y falsos maestros y falsos pastores y falsos apóstoles que hay. Porque Tito capítulo 2, verso 2 dice que los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Y resulta que tú vas a una iglesia y parece un hospital lleno de enfermos y de enfermos y de enfermos que se sienten menospreciados. No. La semana próxima vamos a lanzar un ayuno de 6 días, de lunes a sábado, del 10 de enero arrancamos y todos los días vamos a tener una transmisión. Esto es un ensayo para lo que se viene esta semana que entra. Y el domingo después, el segundo domingo de enero, ¿sí? Vamos a tener un monte de alabanza. Hace años no hacemos un monte de alabanza. Vamos a salir domingo en la mañanita temprano a alabar y adorar a Dios y a declarar que los cielos se abren sobre esta ciudad y que así como esta ciudad es conocida por sus noches de fiesta y de exceso de pecado, pues que también sea conocida porque hay gente que se levanta a adorar y a alabar a Dios y a bendecir. Gloria a Dios por esto de la pandemia que está llegando a su final. Vamos a volver a la evangelización en la calle, a activar los grupos de oración. Nadie nos menosprecie. Si vamos a adornar por la gracia y la misericordia de Dios en nosotros, no necesitamos ni los aplausos del mundo, ni las felicitaciones de nadie. Necesitamos decirle a Dios, queremos humillarnos, queremos vivir para ti, queremos que el cielo escuche el cántico de los de España, de los de Madrid, de los de Europa, de donde tú estés. Que tú seas famoso en el cielo y al mismo tiempo famoso en el infierno. ¿Usted cree que cuando los demonios decían a Pablo conocemos? A Pablo conocemos. ¿Por qué conocían los demonios a Pablo? Porque era un hombre íntegro, porque era un hombre serio, porque era un hombre prudente, porque era un hombre sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia. Los demonios lo conocían y sabían que con él no se podían meter. Tenaz, a ese nivel queremos llegar. A ese nivel nos quiere llevar el Espíritu Santo. Por eso en nuestra iglesia, para nosotros este año es año del Espíritu Santo, la restauración y la unanimidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar nuestra vida, restaurar ese llamado que tú tienes, que por amor a tu pecado y a tu ombligo está tirado y abandonado, por querer agradar a hombres y no a Dios, por querer agradar a instituciones y a familias de instituciones y no a Dios. No, vamos a agradar a Dios, vamos a agradar a Dios, porque Dios es un Dios que restaura. Odres nuevos se llenan con vino nuevo. Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie. Seguramente Tito sufrió menosprecio, rechazo. Bullying, la palabra, no, bullying es la palabra. No. La iglesia nos dijo Dios en la segunda prédica del seminario que hicimos de damas acá en Madrid, un seminario muy lindo que tuvimos, ¿ya? Un seminario atacado por todos lados, pero cuando el diablo ataca es porque Dios se glorifica y así lo vimos y así lo entendimos. Para restauración fue ese seminario. ¿Sabe qué nos dijo Dios? La iglesia debe pasar a brillar y no a esconderse, a estar presente y no a estar ausente. Eso nos dijo Dios. Pasar al ataque y no a la defensiva. No es el ataque con la gente, ni más faltaba. Respeto, honra, prudencia, dice la palabra de Dios. Es el ser luz, sal y levadura. Eso nos dijo Jesús en Mateo 5. Sean luz, sean la sal, sean los que dan vida, los que dan sabor. Vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Se pasó la hora, se pasó volando. Y pedirle al Espíritu de Dios que nos marque en el corazón esta palabra, Tito capítulo 2, y que nos recuerde que aquí en Tito capítulo 2 cabemos todo. Aquí solamente faltó los niños, ¿no? Faltaron los niños, eso habla de todo, Tito capítulo 2. Pero
En la palabra de Dios hay espacio para todos, pero también hay un llamado a la responsabilidad de todos. Yo quiero recordar lo que dice aquí. Sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, le dijo a las mujeres, que estas mismas le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a los maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas. Esa me faltó. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que los jóvenes sean prudentes, que sean de ejemplo de buenas obras, que sean íntegros, que sean serios. Le dice también a él como maestro, como pastor, a Tito. En fin, Dios nos está hablando y yo le doy las gracias a Dios porque Dios ha preparado un 2022 de mucho crecimiento espiritual, de mucho avance en el crecimiento espiritual. Tú verás, si tú quieres vivir anclado, amarrado y estancado a creer que la bendición de Dios es plata y riqueza, tú todavía sigues con eso, allá tú, no tengo problema contigo, te respeto y te sigo queriendo en Cristo. Pero hay una riqueza espiritual y un crecimiento en fe, una sanidad de la fe, una sanidad del amor, una sanidad de la paciencia que se tiene que dar en tu vida. Porque si tú no tienes la fe sana, la paciencia sana y el amor sano, Dios no te va a acrecentar en millones y en millones, porque sabe que te pierdes. ¿Ya? El amor al dinero es la raíz de todos los males y por esa razón muchos se extraviaron de la fe. Familia, vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que este año crezcamos todos en el Espíritu, crezca nuestra fe, nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra entrega al Señor. El resto Dios lo traerá. ¿Por qué? Porque es añadidura, su palabra lo dice. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto llegará por añadidura. Pero buscar el reino de Dios es que su reino viva a través de nosotros. Y eso es lo que queremos, que su palabra sea viva a través de nuestra vida. Espíritu de Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús por permitirnos acercarnos esta noche a tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por bendecirnos, por confrontarnos así, pero también por recordarnos que nadie tiene autoridad para menospreciarnos. Y nosotros tampoco. Por eso queremos renunciar. Quiero renunciar a verme como poca cosa, a verme como el mundo me quiere calificar, o como toda la vida lo he escuchado de mis familiares, o me lo he creído yo mismo. Quiero renunciar a eso y quiero venir a tu palabra, quiero vivir tu palabra, quiero disfrutar tu palabra, quiero crecer a través de tu palabra. Quiero ser de testimonio, Señor, sin ni siquiera decirlo, simplemente convivirlo, voy a ser de testimonio. Te pido que tú desde ahora mismo vayas preparando todo nuestro ser para nuestro tiempo de ayuno la semana próxima y que podamos, Señor, crecer en el Espíritu, que el corazón se abra completamente en libertad a ti, Espíritu de Dios, y que empieces o continúes con esa sanidad, con esa restauración y con ese dinamismo que tú, solamente tú, quieres ponerle a mi vida. Por favor, Espíritu de Dios, ayúdanos a ser una iglesia sana, a ser una iglesia anclada en tu palabra, que vive tu verdad, que pone la mirada en ti y no en las circunstancias. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a amar, a respetar y a honrar. Ayúdanos, Señor Jesús, a dejarnos confrontar con tu palabra, porque el que amas, tú corriges, exhortas, disciplinas y al mismo tiempo edificas. Gracias porque en ti hay bendición completa. No nos falta nada. En ti está la respuesta a todo. Gracias, Jesús, por las situaciones que podemos estar viviendo actualmente, difíciles o menos difíciles. Gracias por las victorias que nos permitirás ver pronto, por las que veremos más adelante o por las que de pronto no veremos este año. Gracias. Gracias por todo lo que tú ya has preparado para mi vida este 2022. Quiero seguir creciendo y quiero usar también, a usted le invito que escuche esta oración, quiero usar las redes sociales. Dígale al Señor, quiero usar mi teléfono, mi computadora, mis redes sociales para glorificar tu nombre, para que todo lo que se hace virtualmente también glorifique tu nombre. Señor, te quiero pedir que sanes nuestro amor, sanes nuestra fe, sanes nuestra paciencia, sanes todo nuestro ser y que podamos todos, en el nombre de Jesús,
recordarnos esta fecha, de pronto dentro de un año y decir, sí, tenías mucho para sanar y gracias a tu misericordia inclinaste nuestro corazón para dejarnos sanar. Ese es tu tratamiento de amor. Bendigo tu palabra, bendigo las iglesias, Señor, pastores y misioneros, de muchos otros ministerios que predican tu palabra. Fortalécelos, ayúdalos, levántalos, prospéralos. Las iglesias, los grupos de oración, las células, las zonas misioneras, todo lo que se haga para glorificar el nombre de Cristo, reciba tu bendición. Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos. Sea Dios bendiciéndolos rica y abundantemente. ¿Ok? Hasta la próxima en todo caso.